en el primer domingo de la Pasión. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos. Hermanos, habiendo venido Cristo como pontífice de los bienes futuros, atravesó el tabernáculo, más amplio y más perfecto, no hecho de mano de hombre, es decir, no pertenece a este mundo. Penetró una vez por siempre en el santuario, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra santifican con su aspersión a los inmundos en orden a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual a impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo a Dios como víctima sin tacha. Entonces tanto limpiará nuestra conciencia de las obras de la muerte que vivimos para permitirnos servir al Dios vivo. Por esto es el mediador de una nueva alianza, muriendo para redimir las prevaricaciones cometidas bajo la primera alianza. Ha querido que reciban la promesa de la herencia eterna los elegidos, los llamados en Él, en Jesucristo nuestro Señor. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo decía Jesús a las turbas de los judíos: ¿Quién de vosotros me convencerá de pecado? Si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios oye las palabras de Dios. Por eso vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Respondieron los judíos: ¿No decimos bien que eres un samaritano y que estás endemoniado? Respondió Jesús: Yo no estoy poseído del demonio, sino que honro a mi Padre, y vosotros me habéis deshonrado a mí. Yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. En verdad os digo, quien guarde mi doctrina no morirá jamás. Dijéronle los judíos: Ahora conocemos que estás poseído de algún demonio. Murieron Abraham y los profetas, y tú dices: quien guarde mi doctrina no morirá eternamente. Por ventura eres mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y que los profetas, que también murieron. ¿Tú por quién te tienes? Respondióles Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada vale. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios y no le conocéis, mientras que yo lo conozco. Y si dijese que no lo conozco, sería tan mentiroso como vosotros. Mas le conozco y observo sus palabras. Abraham vuestro padre deseó con ansia ver mi día, lo vio y gozó mucho. Y le dijeron los judíos: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Respondióles Jesús: en verdad os digo, que antes que Abraham fuera creado, existo yo. Tomaron entonces piedras para lanzárselas, mas Jesús se ocultó a sus ojos y salió del templo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en el primer domingo de la Pasión. Comienza el tiempo de la Pasión, que es un tiempo de más intensidad, ya cercano a la Pasión de nuestro Señor. Entonces debemos multiplicar nuestros esfuerzos, nuestras oraciones, nuestra penitencia, porque estamos ya cercanos al momento de la Semana Santa. Y hemos escuchado el Evangelio como nuestro Señor, pues cada vez más los judíos tratan de perseguirlo, de hacer que se calle, que no hable. Ahora nuestro Señor se esconde más que en otros tiempos, cuando Él enseñaba a las turbas, a la gente públicamente. Ahora ya cada vez como que fuera más oscuro,
este momento y que la persecución contra nuestro Señor creciera y se volviera más fuerte, más intensa, y las conspiraciones de los fariseos, de los judíos, fuera cada vez peor. Y se puede decir que la pasión de nuestro Señor se reproduce también en sus elegidos, en las personas que lo siguen, las personas que le aman a lo largo de la historia. Todos tienen su pasión, su manera de conformarse a Jesús. Unos sufren de una manera, otros de otra, pero todos participamos a la cruz de Jesucristo. No se puede concebir de otra manera nuestra salvación. Debemos participar a la pasión de nuestro Señor. Y así como nuestro Señor sufrió, pues así también sufren sus elegidos y también sufre su iglesia. Pues nosotros podemos decir que así como los judíos que Santo Tomás llamaba los mayores, es decir, los judíos importantes, persiguieron ellos sobre todo, más que el pueblo judío, a nuestro Señor. Y así como en tiempo de nuestro Señor lo persiguieron a Él, pues hoy hasta nuestros días ellos siguen persiguiendo a todo lo que representa a Jesús, y se puede decir que persiguen también a su iglesia. Eso ha sido una constante de la historia que hemos visto a través de los siglos. Generalmente las persecuciones, las herejías, siempre los judíos tuvieron algo que ver, o las inspiraron o las estimularon, pero nunca estuvieron ausentes a todos los daños que ha habido a lo largo de la historia contra el cristianismo. Pero es una lógica que viene desde el tiempo de nuestro Señor. Así como a nuestro Señor lo persiguieron y lo mataron, así también a su iglesia. No hay que hacerse ilusiones. Ellos no quisieron recibir al Mesías y lo persiguieron y lo mataron, y persiguen y quieren matar a todo lo que representa a Jesucristo. Estamos viendo eso en nuestra época, y en la medida que el pueblo es ingenuo y que el pueblo se deja engañar por esa gente, en esa medida pues ellos hacen lo que quieren. Así como cuando nuestro Señor en el día de Ramos entró a Jerusalén triunfante y fue aclamado por el pueblo, pocos días después el mismo pueblo era el que lo decía, que gritaba que fuera crucificado. Así es de voluble el pueblo, así es de voluble la gente. Y así como el pueblo cristiano en otros tiempos seguía a nuestro Señor y lo aclamaba y lo obedecía a su iglesia, así hoy cada vez el pueblo cristiano se está haciendo cada vez más anticristiano y está abandonando lo que fue la iglesia realmente. Es un drama lo que estamos viendo, como la gente hoy cada vez menos cree y menos quiere pensar en Dios, en Jesucristo y su iglesia, en la autoridad de la iglesia, de la verdadera iglesia tradicional, no de la iglesia conciliar, que es una falsificación de la iglesia católica. Entonces nosotros seguimos a la iglesia tradicional, la verdadera iglesia. Entonces Dios nos da una oportunidad a todos en esta vida, y nos ha dado pues esa facultad de escoger. Sí, tenemos la libertad, pero no es una libertad para escoger el mal, es una libertad que Dios nos da para escoger el bien. Así que la libertad es necesaria para que podamos ejercer nuestro derecho de ir al cielo, de salvarnos, pero no en el sentido liberal, que la libertad es un bien absoluto. No, la libertad no es un bien absoluto,
porque es un bien relativo al bien y a la verdad. Entonces la libertad Dios nos la dio no para que escojamos, que tengamos el derecho o la posibilidad de escoger el mal. Tenemos una posibilidad física, pero no moral. No tenemos el derecho de escoger el mal, aunque sí tenemos la posibilidad física de hacer el mal. Pero Dios no nos dio esta libertad para que escogiéramos el mal. Dios nos las dio para que escogiéramos el bien, para que buscáramos la verdad, para que obedeciéramos su ley, su enseñanza, por medio de la Iglesia Católica, la verdadera Iglesia Católica, fuera de la cual no hay salvación. Entonces, así como en el tiempo de nuestro Señor, pues cada vez a nuestro Señor se lo excluía más, se lo perseguía, y crecía el odio hacia Él, hacia su persona y lo que Él representaba. Así hoy cada vez lo mismo pasa con la Iglesia Católica. Cada vez la Iglesia está más ausente de este mundo, y se siente esta ausencia porque el demonio se siente hoy todopoderoso en esta sociedad. La gente está como exaltada en hacer sus pecados, sus desórdenes. Creen que pueden ser felices sin Dios, sin respetar la ley de Dios. Y los enemigos del alma son todopoderosos en estos tiempos. Sabemos quién tendrá la victoria a fin de cuentas, pero mientras tanto hay esta persecución. Es la hora de las tinieblas, como nuestro Señor dijo cuando lo apresaron. Es la hora de ellos, y que la Iglesia también va a sufrir. Nosotros vamos a sufrir de esta persecución, pero habrá una resurrección, y en ese momento Dios recompensará todas las penas de aquellos que han sido fieles a la verdad, a la fe de la Iglesia, a la tradición. Entonces verán que sus sufrimientos no fueron inútiles, así como fue profunda la humillación de nuestro Señor en la cruz por su pasión, pero después muchísimo más la exaltación de su resurrección. Así que no debemos desanimarnos cuando vemos que en este mundo hay muchas cosas que están mal, y que los malos se vuelven todopoderosos aparentemente, y que hacen lo que quieren, ¿verdad? Y parece que nadie les pone obstáculo, porque el pueblo cristiano se ha vuelto tibio, se ha vuelto negligente, se ha vuelto incluso incrédulo de su misma religión, de su misma fe. Nada más la ven de una manera muy superficial. No quieren aceptar a fondo las verdades de nuestra religión. Entonces son católicos mediocres, son católicos tibios, que son los peores enemigos de la Iglesia, se puede decir. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de Santa Bernardita, que en su tiempo su país fue invadido, hubo una invasión, una guerra contra este país cristiano, y le preguntaban, decían, no, es que ya entraron los enemigos, ya invadieron nuestro país. Y decía ella, yo tengo más miedo de los católicos tibios que de estos enemigos. O sea que son más dañinos finalmente para la Iglesia los católicos tibios, los católicos liberales, los católicos que no quieren ir al fondo de las cosas, que se conforman siempre con algo superficial, porque esos son los que frenan la prosperidad de la Iglesia, y que la misma Iglesia se pueda defender de sus enemigos. Los sacerdotes liberales, los obispos e incluso papas modernos, que ya no quieren aceptar nuestra religión como debe ser, y están pactizando con este mundo, pactizando con los errores de este mundo, con los enemigos de Dios, al punto, por ejemplo, que este Papa Francisco quiere hacer una reunión con los enemigos de los que persiguen la fe católica de la ONU,
de todos esos mundialistas para hacer un pacto con ellos a nivel de la educación de los niños. ¿Qué podemos esperar de esa gente que eduquen a los niños cristianos? Esa gente que les quiere quitar la fe, esa gente que los quiere llevar a la ideología del género, que los quiere llevar a todo tipo de desórdenes, que son enemigos acérrimos de nuestra religión. Pues él quiere pactizar con ellos y hacer una reunión en la cual se van a poner de acuerdo cómo tienen que educar a los niños en el mundo, pero eso es un hombre que está al servicio de la agenda del mundialismo. ¿Cómo es posible que él diga eso? O sea, no puede ser tanta la ceguedad. Este hombre está al servicio del mal. Entonces son esos nuevos fariseos, fariseos del Nuevo Testamento, que son esos fariseos, ese clero que no solo es mediocre, sino también persigue la fe de una manera sinuosa, de una manera más o menos declarada, pero muy eficaz, porque sí están haciendo tanto daño para que la gente ya no rece, para que la gente se vuelva protestante, y también que están planeando nuevas reformas para hacer una misa que es entre la misa católica y entre la misa tradicional y la misa modernista, para contentar a ciertos tradicionalistas que se conforman solo con la misa y hacen una cosa de no quieren tanto hablar de la doctrina, no quieren condenar el error, no quieren denunciar la herejía, los errores del Vaticano II. Entonces se les está dando soluciones mediocres, así como ellos son mediocres, pues así se les dan soluciones mediocres. Entonces Dios nos da esta oportunidad, Dios nos da la libertad a todos los hombres, todos tenemos uso de razón, a todas las personas que tienen uso de razón tienen la posibilidad de escoger. No es que Dios quiera que escojamos el mal, pero Dios nos da la libertad para que podamos merecer el cielo, para que podamos ganar el cielo, porque el cielo se gana con actos meritorios, y esos actos meritorios tienen que estar unidos a la libertad. Sin libertad uno no puede hacer méritos, no puede hacer actos meritorios, porque si uno fuera como un robot o como un animal que no tiene libertad, que hacen todo por instinto, entonces sus actos no tienen mérito como los de un hombre. Por eso Dios nos dio la posibilidad de escoger, pero esa posibilidad de escoger está orientada, está destinada para que escojamos el bien. Desgraciadamente muchos no aprovechan esta oportunidad y escogen el mal, o escogen su comodidad, o escogen su tibieza, y se van cada vez hundiendo más. Pero se está llegando a un punto de tal soberbia humana que la gente está como cegada, está fanatizada o está sectarizada, por ejemplo, por los medios de información. Cuando los medios de información dicen que esto es así, aunque no sea así, todo el mundo sigue. ¿A qué punto la gente tiene fe en este mundo, en los que dirigen este mundo? Ya no es fe en Dios, en su iglesia, porque cuando se habla de cosas de Dios, de nuestra religión, los 10 mandamientos, nuestro credo, están listos para negarlo, para dudarlo o para ignorarlo simplemente. Pero cuando estos hombres que dirigen hoy el mundo con sus engaños, sus astucias, ellos los escuchan, ahí está, y con esa gente sí tienen fe, con esa gente sí los oyen, como esta famosa virus que según eso está en el mundo. Sí, es posible que sí hay casos de gente que se enferma, pero es una minoría, comparado a las otras enfermedades, y no es así de grave como nos dicen. Pero esta gente pues escucha como si fuera un acto de fe todo lo que los medios oficiales dicen. En lugar de creer en Dios, creen en el mundo, creen en los hombres, creen en los medios de comunicación que ya sabemos cómo están.
que están al servicio de personas que quieren llevar al mundo a su perdición, y esas personas son los mismos que condenaron a nuestro Señor, son los descendientes de aquellos que condenaron a nuestro Señor, y es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, en medio de toda esta oscuridad, de esta desorientación diabólica, debemos conservar nuestros nexos con Dios y la lucidez mental. Debemos permanecer en contacto con Dios. No debemos ceder al pánico, que eso no es de Dios. El demonio le gusta meter la inquietud, perder la paz, la serenidad, porque una persona que no tiene serenidad y paz del alma, pues es incapaz de santificarse y se fragiliza mucho, puede desesperarse, puede perder la cordura. Entonces es muy importante que guardemos la paz del alma, la serenidad, pero con todas estas noticias alarmistas, la gente está con un frenesí, con una especie de agitación, cuando no es razonable, no es así, a ese punto, ¿verdad? Lo que quieren es, para mí, tal vez es provocar una crisis económica para justificar otros abusos. Así que eso de la crisis, esa pandemia, es un gran engaño. Aunque sí hay muchos casos, ¿no? Pero comparados con las otras enfermedades, pues es muy poco en realidad, no es así de grave como lo presentan. Entonces, si queremos permanecer guardar nuestros nexos con Dios en esta época de inquietud, de falta de paz, pues debemos tener bien fundamentadas nuestras razones de actuar, nuestras razones de pensar, nuestras razones de vivir, que esas son todas razones de fe. Nuestra vida cristiana está fundamentada sobre todo en la fe, en las razones de Dios, en las razones que la Iglesia nos transmite, y también a la razón que Dios nos dio para reflexionar, el sentido común. Debemos usarla, no debemos ser tan dependientes de lo que nos dicen, de lo que dicen en los medios oficiales. Debemos usar nuestra razón. Hay gente que no sabe ya usar su razón, son como animalitos que conducen al matadero y no reflexionan. Entonces, si no tenemos esas bases de nuestra vida cristiana, que son la fe y una caridad ardiente, no basta tener la caridad debe ser ardiente, porque esa caridad es la que estimula todas las virtudes. Pero la fe es el fundamento, la razón de ser de todas las virtudes. Así que se necesitan tanto la fe como la caridad, la esperanza, y tener una buena razón, sentido común. Entonces, hay personas que no saben ya reflexionar, son dependientes de lo que les dicen, de todo lo que les dicen. Entonces, esas personas están expuestas a cualquier engaño, a cualquier abuso. Entonces, si queremos guardar la paz, debemos también tener cuidado con todo aquello que es como motivo de desequilibrar nuestra vida espiritual, incluso nuestra vida humana, nuestra vida racional, ¿verdad? Hay muchos motivos de desequilibrio en este mundo moderno y debemos conocerlos y debemos actuar en contra, ¿verdad? Nosotros somos contrarrevolucionarios, contra todo aquello que quiere revolucionar y destruir el orden cristiano, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la acción diabólica, ¿cómo se contradice la acción diabólica? Pues con la oración, la vigilancia. ¿Cómo se contradicen los silencios de los malos pastores, los pastores que no hablan?
¿Por qué hay desequilibrio en el pueblo cristiano? Porque el pueblo cristiano no está orientado, porque los pastores cristianos no dicen lo que hay que decir, entonces las almas están desorientadas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues debemos formarnos, conocer nuestra religión, informarnos, no de cualquier manera, sin criterios, porque hay personas que se informan de todo tipo de chismes y no es la verdadera información. Debemos conocer bien nuestra religión primero. En ese sentido sí hay que informarse, pero cuando hay personas que nomás están viendo cualquier cosa en internet que no es correcta, porque hay informaciones en internet que son correctas, hay otras que no lo son. Entonces, si uno toma todo sin discernimiento, pues uno está bien, te va a desorientar y va a fallar en alguna manera. Que también otros motivos de desequilibrio de nuestra vida en este mundo actual, pues son los enemigos de Dios que actúan, que trabajan, que no se quedan pasivos. ¿Y cuál es la solución? Pues debe ser nuestra acción cristiana de nosotros para conservar la fe, para proteger la tradición, para ayudar a los sacerdotes que defienden todavía la tradición de la Iglesia, porque hay muchos católicos que no hacen nada para ayudar a los sacerdotes, nomás recibir, pero no quieren ayudarlos, criticarlos sí, pero ayudarlos no, y apenas tienen algún motivo de que no les gusta y ya no quieren dar limosna como una especie de venganza, pero no los apoyan. Cuando es lo poco que queda hoy que representa la Iglesia, son los sacerdotes que guardan la fe plena y que denuncian los errores, no que se andan con misterios y silencios sobre ciertos temas. Y también hay otros motivos que desequilibran nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, pues es este materialismo que hoy por todos lados vemos, cómo la gente nada más piensa en la materia, en el dinero, en las cosas, bienes físicos, que hay que contraponer contra esto, pues la interiorización de nuestra vida espiritual, vivir más cerca de Dios, rezar más, tener una vida interior, porque es lo contrario a la materia, el espíritu, y hay que buscar el espíritu, hay que buscar a Dios, que es espíritu, hay que pensar en nuestra alma, que es espíritu. De esa manera vamos a contrarrestar y a neutralizar en nuestra vida ese empuje del materialismo. También está el liberalismo, que es una tendencia a liberarse de todo lo que es Dios y que represente a Dios. Entonces debemos contra eso contraponer nuestra dependencia constante a Dios, nuestra dependencia constante a la Iglesia que Dios fundó, es decir, a la tradición de la Iglesia, como Dios la quiso, no como la han reformado los modernistas. Y también el racionalismo también desequilibra nuestra fe, nuestra vida cristiana, y debemos contraponer a ese exceso en el uso de la razón, porque la razón no puede todo, puede mucho, pero no puede todo. Entonces debemos contraponer nuestra fe. La fe es superior a la razón, aunque no es contraria y es armónica a la razón. Debemos nosotros decir, bueno, primero, lo más importante es creer en Dios y lo que dice Dios por medio de su Iglesia, no de la Iglesia conciliar, sino de la Iglesia católica. También muchos católicos que quieren hacer el bien se dejan caer en el activismo, es decir, la actividad desmesurada en la cual se descuida la oración y la interioridad y la paz del alma. Entonces debemos contraponer contra esto la contemplación, el gusto por el retiro y tener momentos de recogimiento delante de Dios, de buenas lecturas, de oración, y vamos a vencer ese activismo que a muchos católicos, incluso bien intencionados, los ha invadido. El activismo, quieren enseguida tener la respuesta a todo, quieren hacer todo luego, y a veces no es razonable, se necesita tiempo para ciertas cosas. Entonces el activismo es una tendencia
un poco racionalista, un poco materialista, porque no tienen en cuenta mucho de todos los criterios espirituales. Y después, pues sí, convertirnos, ¿verdad? Convertirnos, porque no basta saber, no basta entender, no basta tener incluso buenos deseos, buenas intenciones, no basta. Se necesitan las buenas obras. Hay personas que hablan que tienen muy buenas ideas, tienen muy buenas convicciones, pero no hacen sus deberes, no hacen todo lo que debían hacer, no lo hacen como debieran hacerlo, ¿verdad? Todavía hay mucha negligencia, hay muchos católicos que se dicen tradicionales, por ejemplo, trabajar el domingo, o aquí en México esa desgraciada costumbre de ir a las playas en Semana Santa y en Cuaresma. Es una mala costumbre, porque ese tiempo la Iglesia lo destina a la penitencia, a la oración, a la conversión, y en esos días que nuestro Señor sufrió, están profanando estos días con el nudismo, con todos los abusos que hay en esos lugares de perdición, esas playas donde se ve de todo. Así que llevan a los niños y van a pasar esos días sagrados en esos lugares. Es una cosa gravísima. Yo pienso que eso ha traído a México muchos males, esa falta de conciencia y el silencio de los pastores que no dicen nada. Parece que comenzó esto más o menos en los años 60 y hasta la fecha la gente sigue haciendo eso. Las modas, ¿verdad? Que hay unos que dicen que son católicos, pero que no se nota en sus modas, en sus maneras de vivir, en sus actitudes, cómo se visten, ¿verdad? Actitudes cristianas, ¿verdad? Morales. La ausencia de oración, la ausencia de sacrificios, ¿verdad? Hay muchas personas que se dicen muy convencidas de su fe, pero no rezan, no dicen su rosario, no hacen sacrificios, no ofrecen nada a Dios. Entonces no basta saber, no basta tener buenos deseos, buenas intenciones, porque hay personas que tienen intenciones excelentes, y si uno habla con ellos, pues dicen maravillas de la vida cristiana, de la fe, pero en su vida no se nota. O son personas que no comulgan, que no se confiesan. Y cuando Dios les da la gracia de tener un sacerdote que conserva la misa tradicional, en lugar de ayudarlo, o lo están criticando, o le están creando problemas, o no lo apoyan, porque hay varias maneras de apoyar el apostolado de los sacerdotes. Los sacerdotes necesitan apoyo de los fieles de varias maneras. Yo no voy a entrar en detalle, pero el que tiene inteligencia que entienda. Pero a veces hay personas que van a misa y que nunca son capaces de tomar un trapo, una escoba para ayudar a limpiar la iglesia. Detalles, pero eso revela un estado de ánimo muy negativo. El enseguecimiento espiritual que sigue a toda esa actitud de tibieza, en general, hablo en el mundo y donde quiera, y también en los medios católicos, pues Dios ha castigado esta sociedad con la ceguera, porque cuando vieron no quisieron aceptar, y entonces quieren que Dios se adapte a sus gustos, a su manera de pensar, a su manera de vivir, y quieren forzar a Dios, quieren forzarle la mano, quieren que Dios se pliegue de una manera u otra, ¿verdad? También con los sacerdotes yo he visto a veces actitudes de feligreses que saben lo que debieran hacer, pero quieren forzar las cosas, quieren que las cosas se hagan como a ellos les gusta. Entonces, si vemos castigos en el mundo, si vemos violencia, si vemos plagas políticas, si vemos toda esa gente mala que hoy tiene tanto poder, es porque es un castigo de la tibieza de los cristianos, y Dios no quiera que nosotros estemos implicados en eso.
en esa tibieza, porque Dios nos pedirá cuentas. Cuando venga el castigo, tal vez esas personas se despierten, pero tal vez sea también demasiado tarde. Así que escuchemos las advertencias del cielo, sigamos los ejemplos de la Virgen María, de la Sagrada Familia, de San José. Estamos todavía en el mes de San José, ese padre de familia que siempre hizo su deber y que nos dio el ejemplo de un verdadero padre de familia, que no andaba haciendo cosas. Él estaba al pendiente de su familia y siempre fue fiel, obediente a Dios, respetuoso de su esposa, respetuoso del niño Jesús. Es el modelo de todos los padres de familia. La Virgen María también, ¿verdad?, que fue siempre dócil, obediente a la gracia, a la voluntad de Dios. No era una mujer que andaba en la calle, que andaba ahí conversando con todos. Veamos el ejemplo de la Virgen María. Ese ejemplo no está ahí como una especie de adorno que Dios puso, sino que es el modelo que Dios nos puso para que imitemos. Dios nos puso varios modelos principales. Claro está, Jesucristo, pero también la Virgen María y San José. Dios los puso ahí para que sean modelos. Y un modelo está ahí para ser imitado, no solo para ser admirado o para pedir cuando tenemos alguna necesidad egoísta. No, está ahí para que lo imitemos. Y termino con las advertencias de la Virgen que dijo a los niños de Fátima, que son cada vez más actuales y que yo veo como muchos católicos que según eso son católicos fervientes y no entiendo cómo se olvidan del mensaje de Fátima, que no piensan en lo que la Virgen pidió, y que más que nunca hoy se necesita pensar en eso. Entonces yo leo un pequeño pasaje de las palabras de la Virgen, pero ella dijo más cosas. Sería bueno interesarse y conocer lo que la Virgen nos advirtió en Fátima, pero también hay otras revelaciones aprobadas por la Iglesia, cuando la Iglesia estaba bien, no esas revelaciones dudosas que hoy hay en cantidad. Bueno, pues la Virgen siempre se repitió en el sentido de que siempre nos pidió lo mismo, de convertirnos en la Salet o la Virgen del Buen Suceso. Nos pedía la oración, la conversión. Entonces en Fátima esto dijo la Virgen a los niños: Dios está a punto de castigar al mundo a causa de sus pecados, por medio de la guerra, el hambre y la persecución de la Iglesia y del Santo Padre. Para impedir todo esto, vengo a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, porque hay muchas almas que van al infierno porque no hay quien se sacrifique y rece por ellas. En este castigo por los pecados del mundo, yo pienso que ya está desde hace tiempo, ya desde los años 60 está realizándose, porque la Virgen pidió que en los años 60 se revelara su tercer secreto, justamente cuando iba a comenzar el Concilio Vaticano II, y no quisieron los cardenales o el Papa Juan XXIII revelarlo, porque esto venía a contrariar las nuevas disposiciones del Concilio Vaticano II. Desgraciadamente no se oyó el mensaje de la Virgen, no se consagró Rusia al Corazón Inmaculado, y por eso Rusia, como dice también la Virgen de Fátima, será el instrumento del castigo a este mundo. No olvidemos que esto fue dicho, y que si ahorita vemos mucha tensión internacional entre Rusia y Occidente, es muy mala señal. Puede ser que pueda haber ese castigo se esté por realizar. Así que pidamos mucho, hagamos reparación, convirtámonos a una vida más cristiana, más ejemplar. No seamos católicos de palabra, de intención, de deseo, sino de hecho, de práctica, de obras. Y yo les aconsejo de hacer los primeros sábados.
Realmente hay muchos tradicionalistas que están solos y que no tienen misa. A veces hay unos que tienen misa varios meses, tienen que esperar para tener una misa, pero yo pienso que en las circunstancias actuales hay que hacer los primeros sábados, por lo menos haciendo la comunión espiritual y una confesión espiritual. Y yo pienso que Dios la tomará en cuenta. La Virgen dijo también estas palabras: mira mi corazón rodeado de espinas, que encajan los hombres ingratos con sus blasfemias e ingratitudes. Tú por lo menos procura consolarme y diles que yo prometo socorrer en la hora de la muerte, con todas las gracias necesarias para la salvación, a todos aquellos que el primer sábado de 5 meses consecutivos hayan, primero, confesado sus pecados; segundo, recibido la Sagrada Comunión; tercero, recitado el rosario; cuarto, haciéndome compañía durante un cuarto de hora meditando los misterios del rosario. Pero quinto, todo esto con la intención de reparar los ultrajes que ofenden a mi corazón inmaculado. Entonces, si respetamos estas 5 condiciones, la Virgen promete que socorrer en la hora de la muerte con todas las gracias a la salvación. Es como un pasaporte para el cielo. Y además estamos colaborando para que Dios tenga misericordia de este mundo, que Dios nos perdone nuestros pecados. Entonces, confesar los pecados, pues se puede hacer aquellas personas que no tienen un sacerdote realmente tradicional, que no es un sacerdote acuerdista, que no es un sacerdote que está mal, entonces mejor no confesarse con él. Pero si no hay, entonces uno hace un acto de contrición muy bien hecho el primer sábado de cada mes por 5 meses consecutivos, a esa confesión bien hecha, después una Sagrada Comunión. Si no hay misa, si no hay sacerdote, pueden hacer la comunión espiritual, que está en muchos libros de oraciones. Después recitar un rosario. Y cuarto, meditar en un cuarto de hora sobre algo de los misterios del rosario. Puede ser meditar los misterios gozosos, los gloriosos o los dolorosos, durante un cuarto de hora, reflexionando sobre cada misterio en unión, porque todos los misterios del rosario están unidos a la vida también de la Virgen María, de Jesús y de la Virgen. Entonces, meditar cómo el corazón inmaculado de María vivió esos momentos en la vida de Jesucristo, tratar de meditarlos así. Todas estas 4 cosas se hacen con una intención, es decir, para reparar los ultrajes que hoy se hacen al corazón inmaculado de María. No se hace nada más así materialmente: ya dije mi rosario, ya cumplí. No, hay que hacerlo con un deseo, con una intención de consolar a la Virgen María, a su corazón inmaculado, por los pecados que hoy se hacen. Esa debe ser hacer por esa intención la confesión, la comunión, el rosario y el cuarto de hora de meditación. Entonces, yo pienso que debido a la carestía de sacerdotes tradicionales, sobre todo de la resistencia, entonces pues hay que hacer lo que uno puede, y yo pienso que Dios no lo tomará en cuenta de todos modos. Así que tengamos cuidado de hacer lo que Dios nos pide a nosotros. No, hay personas que se informan mucho sobre lo que está pasando, que se quejan mucho, que se preocupan mucho, pero que no hacen nada. Y esto es algo concreto, no es tan difícil. Y la Virgen nos prometió que dará grandes gracias si se hacen estos 5 primeros sábados de mes. Entonces, por favor, hay que hacerlos todos. Y a los niños también, desde que ya tienen uso de razón, con sus papás, con sus familiares, que los orientan cómo hacerlos y que los hagan también los niños. Y si pueden, aquellos que ya los hicieron sus 5 primeros sábados, que los repitan si pueden, pidiendo esta gracia de salvación no solo para sí, sino para otras personas, y Dios tal vez también les dé esa gracia si lo hacen de buen ánimo,
ciertamente Dios los escuchará, la Virgen María les obtendrá esa gracia de conversión, de algún familiar que ande extraviado, de todas esas personas que mueren sin ningún pensamiento de Dios, que mueren en pecado mortal y nadie reza por ellas, es pobres personas que se van al infierno. Y hay varios casos de varios santos que les pregunta, que tuvieron una visión, que vieron cómo las almas caían al infierno y les dijeron, y varios, Santa Teresa de Ávila, me parece que también la Lucía de Fátima, vieron que ellos lo describían como la nieve que cae en invierno. Cuando cae la nieve son muchos copos, muchísimos que caen, así como gotas de agua que caen y se van acumulando, y dice, pues yo vi que las almas que van al infierno son como la nieve que cae en invierno, así muchísimos. Entonces, cuidado, no nos hagamos ilusiones con ese ideal liberal modernista, que en la iglesia dicen que Dios es tan bueno que deja hacer todo pecado, que no lo castiga, que no interviene, que no hace justicia. Es un gran engaño, y pobre gente que porque los pastores les han hecho creer, ha hablado de un Dios que solo es bueno pero que no es justo, los han engañado. Esa gente, mucha gente se ha condenado por ese silencio de los pastores, de una bondad ingenua de Dios. Creen en Dios que es bueno, pero es una bondad ingenua, porque Dios no considera el mal y no lo castiga, no lo detesta, y en realidad sí, Dios lo detesta y lo castiga. Entonces todos esos cristianos que se dejaron engañar por esa concepción de un Dios tan bueno que no castiga, pues muchos de ellos se han condenado por ese buenismo estilo modernista que, por ejemplo, el Papa Francisco predica y que ha hecho tanto daño a las almas. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.